las aulas cuanto antes, ¿no? Es imperativo y es inadmisible patear esta actividad para el otro año. No se trata, y yo creo, Mabel, que ya todos nuestros oyentes están conscientes, ojalá sea así, y de no serlo vamos a trabajar arduamente en eso, que no se trata de volver para hacerte de un conocimiento, de aprender a sumar y a multiplicar o de enriquecer tu vocabulario. No se trata de ir al colegio a aprender solamente algo técnico, se trata de volver para curarte emocionalmente del desastre que ha ocasionado la COVID-19 en padres de familia y escolares. Además del esfuerzo que está haciendo el Ministerio de Salud para vacunar a los profesores, cosa que celebramos y ojalá todos queden inmunizados, ¿de qué herramientas están dotando a esos profesores para contener emocionalmente a estos niños que llegan, obviamente, deprimidos, irritables, con crisis de ansiedad, han enterrado a sus abuelos, no entienden qué ha pasado, no ven a sus amigos cara a cara hace meses? Entonces, el retorno a clases es medular en la agenda política, no es postergable. Eso de que vamos a ver cuándo volvemos el otro año, no lo podemos aceptar. Vamos a luchar porque sea ayer, antes de ayer hemos debido volver a las aulas. Suscribo todo lo que dices, Mauricio, más aún como madre de familia. De manera paulatina, segura, se puede lograr, pero vamos a escuchar el siguiente informe. El retorno a clases presenciales sigue siendo uno de los principales retos del gobierno de Pedro Castillo. A inicios de julio de este año, y coincidiendo con el Día del Maestro, más de 185,000 docentes de zonas rurales fueron vacunados contra la COVID-19. El médico epidemiólogo Manuel Loaiza menciona que uno de los factores es priorizar la vacunación de docentes a nivel nacional. El ritmo de vacunación para docentes debería incrementarse o priorizarse dependiendo de la necesidad de clases presenciales en las escuelas. Se debería hacer una programación exclusiva para poder lograr cubrir por lo menos el 80% de la población de profesores y lograr un poco la inmunidad en este grupo especial. Para el neumólogo José Luis Cabrera, además de la vacunación de docentes, también se debe evaluar la vacunación de escolares mayores de 12 años. Esta estrategia de vacunación a partir de los 12 años todavía no es compartida en muchos países del mundo. El pionero en hacerlo fue Estados Unidos, también Reino Unido. En Perú ya está autorizado el uso de vacunación de emergencia a partir de los 12 años, de 12 a 18 años, pero por ahora solamente en una población adolescente o puber priorizada por algunas comorbilidades. Además del avance de la vacunación de docentes y alumnos para un regreso a clases seguro, resulta importante continuar con los protocolos de bioseguridad y de aforo limitado dentro del centro educativo. El médico internista Manuel Díaz así lo comenta. Tiene que haber una reducción del aforo para seguir preservando, colocar más puntos de lavado de manos, con la finalidad de que esta medida de bioseguridad se puedan cumplir dentro de las aulas. También es importante es de que un profesional de salud como una enfermera pueda estar haciendo monitoreo y medicina de prevención y promoción de salud. Garantizar un regreso a clases seguro para alumnos y docentes es posible. La clave está en una estrategia clara de protocolos sanitarios, logísticos y de personal que cuide la salud de todos. Para regresar a clases se necesita, además de que la zona, el área, el distrito, el colegio cumplan, ¿no?, con los requisitos referidos a las cifras epidemiológicas, está ahí el concierto de voluntades, ¿no? No solamente niños, no solamente padres de familia, sino también de maestros. Y eso es lo que queremos revisar en este momento. ¿Qué dicen los profesores respecto a la semipresencialidad? Y sobre todo, ¿cuántos de ellos han sido vacunados hasta el momento? Vamos a conversar con Elío Ocaña, decano del Colegio de Profesores. ¿Cómo está, profesor Ocaña? Muy buenos días. Buenos días, Mabel. Muchas gracias a Mauricio por esta entrevista. A ver, empecemos por la cifra de vacunados. Según el MINSA, ya se han vacunado a 120,000 con la primera dosis y 77,000 con la segunda dosis. De toda esta cantidad de profesores vacunados, ¿cuánto representa a nivel nacional? En realidad, a nivel nacional contamos con un promedio de 650,000 docentes, de los cuales en la educación superior están un promedio de 130,000, y en la educación básica, hablamos de educación inicial, primaria y secundaria, es un promedio de 530,000 docentes. Estamos lejos entonces de la meta. Y en el sector público
está en un promedio de 390.000 y en el sector privado un promedio de 160.000 docentes. ¿Y por qué? De los cuales, según las cifras globales, indica que habría un promedio de 300.000 docentes vacunados a la fecha, un porcentaje con la segunda dosis y otro porcentaje recién con la primera dosis. A ver, obviamente, si me permite, no. Si me permite, profesor Ocaña, a ver, el razonamiento podría ser ya, desde el 6 de julio se han comenzado a vacunar a los profesores rurales, pero además muchos de los maestros deben ser mayores de 40 años y las personas de 40 años ya están vacunándose. ¿Por qué no se ha logrado llegar a más maestros? ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, en realidad es un problema en general, el tema que no llegó las vacunas oportunamente para todos, y además también hay otro problema, el de ubicar a los lugares donde están los maestros con facilidad y con posibilidades de acceso. Recuerde que la vacunación fue priorizada básicamente en las grandes ciudades como Lima, Trujillo, Arequipa, y la llegada a las zonas rurales o a los centros poblados más alejados ha sido con mucha más lentitud por una serie de dificultades, por equipos técnicos, por el tema de las distancias y también por factores económicos, porque no es sencillo desplazarse a las zonas más alejadas, por ejemplo, del interior del país, llámese la zona sierra y la zona selva. Nosotros como docentes obviamente habíamos exigido, habíamos planteado ya desde inicios del año que el sector de educación debe haber sido priorizado para la vacunación. El ministro de Educación, el doctor Ricardo Cuenca, se comprometió en muchas oportunidades, pero no pasaba solamente por la voluntad del sector, sino pasaba también por todo el Estado y el sector salud, que es la que programaba las vacunaciones, ¿no? Y ahora, eso, ¿qué es lo que opinan? ¿Cuál es el sentir de los profesores que han vuelto a la semipresencialidad? En muchos sectores del país, los docentes obviamente están trabajando con distanciamiento, están trabajando con nuevas estrategias para lograr que los estudiantes que no tenían conectividad sean atendidas, pero también hay zonas donde efectivamente no hay presencia del coronavirus, no hay presencia de la pandemia, hecho que un poco da seguridad y tranquilidad a los docentes. Por ejemplo, en la zona de Puno, en la zona selva de Puno, ¿no? Nos comentaban hace buen tiempo atrás que los docentes retornaron a las aulas, no tanto porque había un plan desde el Ministerio de Educación o desde el gobierno regional, sino porque había un compromiso de los mismos docentes al ver que sus estudiantes no tenían conectividad, estimaron por conveniente retornar a las aulas y atender a los estudiantes con distanciamiento. Sin duda hay acciones muy nobles por parte de los maestros, sobre todo en las regiones tan alejadas. Nuestra preocupación aquí desde RPP es poder recuperar a nuestros alumnos, más aún cuando el contralor Nelson Schack, en un informe que él ha realizado, ha detectado que cerca de 300.000 entre niños y adolescentes, alumnos, 300.000 niños están siendo excluidos del sistema escolar, ¿no? Por esta maldita pandemia. Y esto significa no solamente perder capital humano a futuro, sino un gran daño emocional que se le hace a estos chicos. Es una prioridad para RPP que queremos compartir con usted luego de escuchar a nuestros anunciantes, profesor Ocaña. Volvemos. Mañana 53 minutos, regresamos con el profesor Elío Ocaña, decano del Colegio de Profesores, quien lo que nos ha dicho es que hay un porcentaje todavía muy pequeño de profesores de educación inicial, primaria y secundaria que han sido vacunados. Hay todavía un largo camino por recorrer y parece que esta no es una prioridad hasta el momento por lo que hemos escuchado de las autoridades del gobierno. ¿Eso es lo que frenaría entonces, profesor Ocaña, que regresen los alumnos a clases? Sí, en primer lugar, lo que tenemos que un poco exigir de nuestras autoridades es coherencia entre lo que se dijo y lo que se hace, ¿no? El presidente Castillo, cuando fue candidato, había dicho que en el segundo semestre nuestros estudiantes deberían de retornar a la presencialidad, pero para eso la prioridad era la vacunación a todos los docentes y también a los padres, familias vulnerables y estudiantes. Y obviamente, una vez que asumieron el poder,
Lamentablemente hay cosas que no están resueltas, como el tema de la adquisición de las vacunas, los equipos de vacunación, y eso ha permitido de que no todos los docentes sean vacunados a la fecha. Nosotros como educadores obviamente necesitamos que eso ocurra para cuidar la salud del docente, pero también tenemos que exigir que se avance con la vacunación a los padres de familia, a los sectores más vulnerables y también a los estudiantes. Ya habíamos manifestado obviamente que, y tal como también presentó usted en el informe, un alto porcentaje de docentes ya superamos los 40 años de edad, de tal manera que sí, a través de la programación según la edad etaria, también se ha avanzado. Sin embargo, el mismo ritmo de avance que se tuvo en las ciudades como Lima, como Arequipa o tal vez Trujillo, no se ve en el interior del país y en las provincias mucho más alejadas. Y eso es uno de los factores que detienen este proceso de retorno a la presencialidad o a la semipresencialidad. Pero otro de los factores que también impide es que tenemos una infraestructura educativa que no está adecuadamente habilitada. Conocemos en Lima, por ejemplo, a un alto porcentaje de instituciones educativas funcionan en espacios bastante reducidos. Las escuelas privadas, muchas de ellas no tienen espacios que permitan que los estudiantes se movilicen con tranquilidad y tengan un espacio de distanciamiento para asegurar el tema de su salud. Hay colegios públicos que en este proceso del traslado de los alumnos de la escuela privada a la pública han recibido una cantidad de alumnos de tal manera que si retornan a la presencialidad habrá también otras dificultades, y allí necesitamos, por ejemplo, garantizar con ambientes físicos, con mobiliarios, con materiales que garantice una muy buena atención. Es inminente que se viene el hacinamiento, profesor, se viene el hacinamiento que usted describe por la cantidad de alumnos que han migrado del sistema público al nacional, pero no vemos, ¿no?, que se estén convocando a nuevos profesores para contener el sistema nacional de educación. Hay muchas cosas pendientes, ¿no?, y también equipos multidisciplinarios que puedan ayudar a los escolares a contener las heridas que se han generado durante la pandemia, por llamar de alguna manera heridas, porque la salud emocional está resquebrajada. Gracias, profesor, por acompañarnos en Encendidos. Hay muchos temas más que vamos a tocar más adelante con usted. Gracias, Mauricio. Si me permites algo. Brevemente, porque estamos excedidos de tiempo, en segundos. Nosotros como Colegio de Profesores hemos planteado la necesidad de implementar lo que es conectividad y educación digital, y que es perfectamente posible con una inversión que no supere los 2.300 millones de dólares para integrar a todos los estudiantes del país. Y creo que lo comprometemos, profesor, a regresar para que se explaye en este punto tan importante con la propuesta económica. Ahora nuestro tiempo se agotó y le agradecemos profundamente su compañía en Encendidos. Mabel, ha sido un placer estar contigo el día de hoy, miércoles 18 de agosto. Será hasta el día de mañana, Dios mediante. Nos vemos, se quedan con Fútbol como Cancha. Chao, chao.